Después de un viaje de 1.5 millones de kilómetros, el telescopio espacial James Webb llegó al punto L2 del sistema Sol-Tierra. Logró esto realizando su último encendido de corrección de medio curso, la llamada MCC-2. Duró solo 297 segundos, un poco menos de 5 minutos, y cambió la velocidad de Webb en aproximadamente 1.5 metros por segundo. Es el ritmo de una caminata apresurada. Puede no parecer mucho, pero fue suficiente para poner a Webb en una órbita alrededor del L2. Y no fue en cualquier órbita, fue una órbita enorme, más de 2 veces más grande que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Webb tarda cerca de 6 meses en completar una sola vuelta alrededor de L2. Y esa primera vuelta viene llena de alineaciones de espejos, faseo, calibración de instrumentos, pruebas de rastreo de objetivos móviles, verificaciones, maniobras de mantenimiento de órbita. Y por último, las primeras observaciones científicas. Pero ¿qué es exactamente lo que hace que el L2 sea tan especial? Quiero decir, es solo un punto en el espacio y además un punto vacío. Entonces, ¿cómo puede el Webb orbitar algo que ni siquiera está ahí? Bueno, es cierto que el L2 está vacío, pero orbitar puntos vacíos en el espacio en realidad es bastante común. Eso sucede porque siempre que dos cuerpos masivos orbitan uno alrededor del otro, ambos giran alrededor de un centro de masa común, el baricentro. Si los objetos son lo suficientemente masivos, ese centro de masa se encuentra en algún lugar entre ellos. Solo decimos que la Luna orbita la Tierra porque ese centro de masa está dentro de la Tierra. Pero Plutón y Caronte tienen masas parecidas, así que su baricentro está en un punto en el espacio entre los dos. O sea, el hecho de que algo pueda orbitar un punto vacío en el espacio no es tan extraño. Pero eso es un sistema de dos cuerpos y todavía no explica cómo el Webb puede orbitar un punto que está fuera de un sistema de dos cuerpos. La buena noticia es que se puede desmenuzar este problema y entender bien qué es el punto L2 y cómo el Webb orbita a su alrededor. De hecho, varias naves ya han orbitado el L2, como el satélite WMAP de la NASA y los telescopios Planck y Herschel de la ESA. El Spectre RG de Rusia y Gaia de la ESA están orbitando ahí mismo en este momento. El L2 es uno de los 5 puntos de Lagrange entre el Sol y la Tierra. De hecho, esos 5 puntos existen alrededor de cualquier sistema de dos cuerpos. Hay puntos de Lagrange para el sistema Tierra-Luna, un conjunto de puntos para el sistema Sol-Júpiter y así sucesivamente. Si un tercer objeto se coloca en cualquiera de esos puntos, las fuerzas gravitacionales de los dos cuerpos grandes se combinan de tal manera que mantienen a ese tercer objeto estable en relación con los otros. En la práctica, a medida que el sistema orbita, el tercer cuerpo va junto, como si fuera de aventón. Por eso el punto L1 del sistema Sol-Tierra es ideal para misiones que observan el Sol, como el Observatorio Solar Heliosférico, y para misiones que observan la Tierra, como el DSCOBR. De la misma manera, el L2 es el lugar adecuado para misiones de astrofísica como Gaia y Webb. En ambos puntos, las naves mantienen una línea de visión constante para la comunicación con la Tierra, incluso mientras la Tierra orbita alrededor del Sol. Pero el L2 es especialmente importante para Webb, porque ahí puede bloquear el calor del Sol, de la Tierra y de la Luna con un solo escudo solar. Es el lugar perfecto para la astronomía en el infrarrojo. Pero hay algunas advertencias importantes. La primera es que el tercer objeto necesita tener una masa muy pequeña en comparación con los cuerpos más grandes. Eso, claro, no es un problema aquí. La masa de Webb es despreciable comparada con la de la Tierra y aún más comparada con la del Sol. La otra advertencia es que los puntos de Lagrange son, en el mejor de los casos, metaestables, especialmente los 3 primeros. Para entender lo que eso significa, imagina una silla de montar perfectamente lisa y sin fricción.
Ahora imagina intentar equilibrar una canica justo en el centro de esa silla de montar. Es teóricamente posible, pero en la práctica es dificilísimo. El punto L2 es parecido a eso. Un objeto que se mueve perpendicularmente a la línea Sol-Tierra se desliza de vuelta al centro, pero entonces termina cayendo, ya sea hacia la Tierra o hacia el lado opuesto. Y si Webb cae hacia el lado opuesto, lejos de la Tierra, realmente estará en problemas, porque la única forma de traerlo de vuelta sería girar la nave y accionar los motores en la dirección contraria. Pero eso haría que el telescopio se calentara de repente. Todas las estructuras se expandirían, los pegamentos y adhesivos se derretirían y la misión terminaría ahí. Y eso sería terrible. El Webb solo tiene propulsores en el lado caliente, el que está orientado hacia el Sol. Eso es porque los propulsores calientes contaminarían el lado frío del telescopio con calor o con el escape de combustión. El combustible terminaría condensándose en las ópticas, lo que también sería terrible. Un enfoque más seguro es colocar el Webb casi en el L2, pero no exactamente en él. Así, cuando empieza a caer de regreso hacia la Tierra, una pequeña ignición de los propulsores lo empuja de nuevo cerca del L2 casi, pero no completamente. De esa manera, el Webb nunca corre el riesgo de caer más allá del L2 de donde no podría ser recuperado. Y es por eso que el lanzamiento del Ariane 5 fue diseñado a propósito para quedarse un poco corto del objetivo, dejando que la propia nave hiciera una serie de encendidos de corrección en medio del trayecto. Las dos primeras, la MCC-1 y la MCC-1B, se realizaron en el camino hacia el L2, pero llegar justo antes del L2 trae otro problema. A esa distancia, si Webb estuviera exactamente en L2, el Sol quedaría en un eclipse anular permanente por culpa de la Tierra. Y el Webb funciona con energía solar. Podría usar energía nuclear, pero eso es caro y complicado. Otra complicación es que las fuerzas de Coriolis harían que el Webb oscilara alrededor del L2. O sea, se vería en una pequeña órbita alrededor del punto que requeriría aún más quemas de propulsor para ser controlada. Y la gravedad de la Luna sobre el Webb también sigue actuando y varía todo el tiempo conforme la Luna orbita la Tierra. Sucede que todas esas complicaciones del mundo real pueden resolverse de manera simple, colocando al Webb en una órbita grande, alrededor del L2. Pero ¿cómo es posible orbitar algo que no está ahí? El L2 sigue siendo un punto vacío en el espacio. Para entenderlo mejor, vale la pena observar el problema considerando algunas de las fuerzas que actúan sobre Webb. Si Webb estuviera exactamente en L2, sentiría fuerzas gravitacionales del Sol y de la Tierra. Entonces vamos a dibujar esas dos fuerzas por separado para seguir cada una. Como Webb también orbita el Sol al mismo tiempo, se puede imaginar una fuerza centrífuga jalando a Webb en la dirección opuesta. Lo bonito del E2 es que, a esa distancia, la fuerza centrífuga está exactamente equilibrada por la gravedad combinada de la Tierra y el Sol. Quizá ya hayas escuchado que la fuerza centrífuga en realidad no existe. Y eso es correcto, pero aquí estamos hablando de un marco de referencia giratorio y no inercial. Entonces, la fuerza centrífuga sigue siendo una forma útil de resumir todos los efectos reales que están en juego. Y para mantener las cosas simples por ahora, vamos a ignorar los efectos de la gravedad de la Luna y el hecho de que el Sol y la Tierra no son puntos, sino cuerpos con tamaño. Ahora, vamos a mover el Webb un poco hacia arriba, alejándolo del L2. La fuerza gravitacional del Sol cambia muy poco, porque está a más de 150 millones de kilómetros de distancia. Pero la Tierra está a solo uno de esa distancia. Entonces, su gravedad cambia bastante. Como el Webb ahora está más lejos de la Tierra, su atracción se debilita. Y también deja de estar paralela a la dirección del Sol. Entonces, se puede separar esa fuerza en sus componentes X y Y. Ahí el problema parece claro. La fuerza centrífuga apunta en la dirección X de nuestro diagrama, pero ahora es mayor que las fuerzas gravitacionales del Sol y de la Tierra sumadas. Es decir, el Webb va a derivar tanto hacia abajo
como más lejos del L2. Entonces, es necesario corregir esa deriva en ambas direcciones, X y Y. Primero, acercamos un poco el Webb a la Tierra, de modo que quede flotando sobre un nuevo punto, al que vamos a llamar L2'. La gravedad de la Tierra se vuelve más fuerte y su componente X vuelve a equilibrar la fuerza centrífuga. Pero la componente Y también se volvió más fuerte. Entonces el Webb tiende a moverse hacia abajo. Y cuanto más se acerca a la línea Sol-Tierra, más fuerte se vuelve la gravedad de la Tierra y más es atraído hacia ella. Eso tampoco puede pasar, porque entonces la carga de calor sería demasiado fuerte para que el escudo solar la soporte. Pero se puede contrarrestar esa fuerza hacia abajo dándole al Webb un empujón lateral, hacia dentro de la pantalla. Eso crea una nueva fuerza centrífuga, que equilibra la atracción hacia abajo de la gravedad de la Tierra. Combinado con ese movimiento lateral, el Webb empieza a recorrer una nueva órbita circular, una órbita halo alrededor de L2. Y eso significa que no necesita haber ninguna masa en el punto L2 para atraer al Webb. De hecho, el Webb solo está siendo jalado por la componente y de la fuerza gravitacional de la Tierra. Cabe decir que esta es una descripción bastante simplificada de la órbita del Webb alrededor del L2. Las complicaciones del mundo real fueron dejadas fuera a propósito, solo para dejar claro cómo el Webb logra orbitar algo que no está ahí. Pero poner al Webb en la órbita real exigió tomar en cuenta todas esas complicaciones. Para facilitar, el Webb no fue lanzado exactamente hacia L2. En vez de eso, fue lanzado hacia un punto al lado del L2. A medida que empezaba a caer, el Webb realizó la maniobra MCC2 para acomodarse en la órbita. Como parte de esa caída inicial apuntaba en la dirección X hacia la Tierra, la maniobra puso al Webb en una órbita que ahora está inclinada unos 33 grados. La órbita tampoco es perfectamente circular, tiene una forma elíptica. Por eso, la distancia del Webb hasta el punto L2 varía entre 250.000 y 832.000 kilómetros. Para que te des una idea, el semieje mayor de la órbita de la Luna es de aproximadamente 400.000 kilómetros. Entonces la órbita del Webb alrededor del L2 es gigantesca. Esa órbita grande fue elegida porque hace mucho más fácil llegar hasta el L2. Cuanto más lejos está algo del foco de su órbita, más despacio se mueve y menos energía se necesita para maniobrarlo. Por eso solo se necesitó un encendido de 5 minutos y un delta de V de 1.5 metros por segundo. La órbita grande también garantiza que Webb nunca entre en la sombra de la Tierra o de la Luna durante la misión. Por otro lado, órbitas más grandes pueden permitir que la luz dispersa de la Tierra o de la Luna pase por el borde del escudo solar y llegue a los espejos, primario o secundario. Además, una órbita más grande puede reducir el número de ventanas de comunicación con la red del espacio profundo. Por eso, el Webb necesita cambiar de orientación para mantener la luz dispersa lejos de los espejos todo el tiempo y programar los enlaces de comunicación en consecuencia. El Webb tarda cerca de 6 meses en completar una vuelta alrededor del L2, aunque a veces se aleja un poco más allá de ese punto. El centro geométrico de la órbita sigue estando sobre el punto L2 en la línea del lado de la Tierra. Recuerda que no queremos la bolita justo en medio de la celda. Por eso, Webb realiza pequeñas correcciones de mantenimiento de órbita de vez en cuando para preservar su trayectoria. Misiones como Gaia solo necesitan de 3 a 4 de estas correcciones al año, pero Webb necesita muchas más, por varias razones. Primero, su escudo solar experimenta constantemente un torque causado por la presión de la radiación solar. Webb puede contrarrestar esa fuerza de rotación acelerando sus ruedas de reacción. Pero la presión de la radiación solar es constante, así que las ruedas tienen que girar cada vez más rápido con el tiempo. En algún momento se necesita una maniobra de mantenimiento para reposicionar a Webb y permitir que las ruedas desaceleren de nuevo. Webb
También cambia de orientación al apuntar de una posición a otra. Todos estos movimientos perturban un poco la órbita, lo que requiere más maniobras de mantenimiento. Y es por eso que Webb realiza una maniobra cada 21 días. El momento exacto y la duración de estas maniobras son calculados por el equipo de dinámica de vuelo en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Ellos hacen esto monitoreando los datos de telemetría de Webb y usando datos de rastreo de la red del espacio profundo para localizar con precisión la posición y el movimiento de la nave en todo momento. Ellos toman en cuenta incluso las perturbaciones gravitacionales de la Luna y de los otros planetas del sistema solar. Es un trabajo minucioso que va a durar las próximas 2 décadas de la misión, y tal vez eso sea lo más bonito aquí. El Webb no orbita una estrella, ni un planeta, ni ningún cuerpo que pueda señalar en el cielo. Da vueltas alrededor de un punto vacío, un lugar donde no existe nada, excepto el delicado equilibrio de fuerzas invisibles. Un punto que solo es algo porque la gravedad del Sol, la de la Tierra y el movimiento de la propia órbita se cancelan ahí, con la precisión exacta. Orbitar la nada, al final de cuentas, es una de las ideas más elegantes de la mecánica celeste. Tu estómago ya se te subió a la garganta. ¿Sabes cuál es ese momento? El elevador que cae 2 pisos antes de detenerse. La bajada de la montaña rusa cuando el carrito pasa la cima y por medio segundo tu cuerpo olvida lo que es el peso. Ese instante, ese escalofrío de caída libre que dura menos de un segundo en tu vida, es, ahora mismo, el estado permanente de quien está a 400 kilómetros sobre tu cabeza. No están flotando porque hayan salido del alcance de la gravedad. Están flotando porque están cayendo. Cayendo de verdad, a casi 7.66 kilómetros por segundo, más de 27.000 kilómetros por hora, por más de 2 décadas sin parar. Piénsalo conmigo. La Estación Espacial Internacional no se detiene en el espacio vacío. Cae hacia la Tierra casi 4.3 metros cada segundo. Y no toca el suelo. Y falla de nuevo, y otra vez. 16 veces al día, ella da una vuelta completa al planeta, sin nunca, ni una sola vez, tocar el suelo. No es ausencia de gravedad allá arriba, es caída. Solo eso. Al final de este video, te voy a contar sobre un hombre que sintió esto solo, por primera vez en la historia humana, sin ninguna garantía de que su cuerpo lo soportaría, y sin nadie a quien preguntar después. Lo que acabas de escuchar parece una contradicción. ¿Cómo puedes caer sin llegar nunca a ningún lugar? La caída en tu cuerpo tiene un final. Te caes de la cama, te caes de las escaleras y en algún momento el suelo te alcanza. Duele, pero se acaba. La física orbital no tiene ese final. Piensa en una bala disparada horizontalmente. Sale recta, pero la gravedad la jala hacia abajo todo el tiempo. Así que la trayectoria es curva y termina encontrando el suelo más adelante de lo que pasaría si solo la hubiera soltado de la mano. Ahora aumenta la velocidad de la bala. Va más lejos antes de caer. Aumenta de nuevo. Todavía más lejos. Aquí es donde se pone extraño. Existe una velocidad en la que la bala cae tan rápido como la Tierra se curva debajo de ella. En otras palabras, el suelo se aleja exactamente en la misma proporción en que el objeto desciende. El resultado no es una caída que termina. Es una caída que persigue un objetivo que siempre está escapando a la velocidad correcta. Y eso no es una metáfora, es la definición literal de órbita. La Luna ha hecho esto durante miles de millones de años alrededor de la Tierra. La Tierra hace esto alrededor del Sol. Y una estación del tamaño de un campo de fútbol, con personas dentro, está haciendo esto a 400 kilómetros sobre ti, ahora mismo mientras escuchas esta frase. Pregúntale a quien quieras, ¿por qué los astronautas flotan? La respuesta que probablemente vas a escuchar es, porque no hay gravedad en el espacio. Eso está mal. Profundamente equivocado. A 400 kilómetros de altura, la gravedad de la Tierra todavía jala con cerca del 90% de la fuerza con la que jala aquí abajo, donde estás sentado ahora.
Si la gravedad realmente desapareciera allá arriba, la Estación Espacial Internacional saldría disparada en línea recta hacia el espacio profundo y nunca volvería. El hecho de que siga atrapada girando alrededor de la Tierra cada 90 minutos es la prueba de que la gravedad está ahí completa, casi intacta. Pero espera, tal vez sea el vacío entonces, sin aire, sin resistencia. ¿Por eso flotan? Tampoco. El vacío no cancela el peso. Una piedra suelta en el vacío todavía cae. Galileo ya había demostrado esto hace 4 siglos, y los astronautas del Apolo 15 repitieron el experimento en vivo en la Luna, en 1971, soltando un martillo y una pluma al mismo tiempo. Los dos cayeron juntos en el mismo instante porque no había aire para frenar la pluma. El vacío no impide la caída. El vacío solo impide la fricción. Entonces, tal vez sea la distancia, demasiado lejos de la Tierra para que la gravedad llegue hasta allí. Tampoco. La gravedad nunca se detiene, solo se debilita con el cuadrado de la distancia, pero nunca llega a cero. La propia Luna, a 384.000 kilómetros, todavía siente la Tierra con suficiente fuerza como para quedar atrapada en órbita durante miles de millones de años. No es el vacío, no es la distancia, no es la ausencia de gravedad, es la caída. Solo eso. Y es la única respuesta que casi nadie da de inmediato. Regresa al elevador, ese segundo en que se desploma antes de detenerse. En ese segundo, tu cuerpo y el piso del elevador caen a la misma velocidad. Por eso, por un instante, no sientes el peso de tus propios pies. No es magia, es física. Ya no existe diferencia de velocidad entre tú y la superficie que te sostiene. Ambos están acelerando hacia el suelo exactamente igual. Ahora imagina ese elevador sin ningún cable, cayendo para siempre y sin llegar nunca a la planta baja, porque el edificio también se está curvando hacia afuera a la misma velocidad de la caída. Tú no flotas, tú caes. Eso es exactamente lo que pasa dentro de la Estación Espacial Internacional. La estación cae. Los astronautas dentro de ella caen. Las herramientas sueltas en el aire caen. El agua que se escapa de una botella cae. Todo cae junto, con la misma aceleración. Entonces, nada presiona nada. No existe diferencia de velocidad entre tú y lo que está a tu alrededor. Solo existe una caída compartida. La sensación que tu estómago experimenta por medio segundo en una montaña rusa es la sensación que el cuerpo humano vive ininterrumpidamente durante meses de misión allá arriba, sin pausa, sin alivio. El cuerpo nunca recibe la señal de que llegó al suelo, porque, técnicamente, nunca llega. Hay un pasaje en las Feynman Lectures on Physics, volumen 1, capítulo 7, el capítulo sobre la teoría de la gravitación, donde Feynman usa casi la misma escena para explicar la órbita de la Luna. Él no habla de la EEA, claro. Todavía ni existía cuando él dio esas clases en Caltech a principios de los años 60, pero el razonamiento es idéntico. Él le pide al alumno imaginar una piedra lanzada horizontalmente. Cuanto más fuerte la lanzas, más lejos va antes de caer. Y en algún punto, según él, la trayectoria de la piedra deja de ser una caída que termina y se convierte en una caída que da la vuelta a todo el planeta, persiguiendo eternamente un suelo que siempre se curva, alejándose al mismo ritmo que la caída. Siempre me pareció extraño que esta idea, tan simple como lanzar una piedra, haya tardado casi 300 años para que alguien la confirmara de verdad en la práctica, porque el razonamiento que Feynman estaba reciclando en el salón de clases no era suyo, era de otro inglés, 2 siglos y medio antes. Aquí es donde se pone extraño de nuevo. Si caes junto con todo lo que te rodea y eso hace que la gravedad desaparezca para ti, ¿será que la gravedad es real o solo es una ilusión del marco de referencia? Esa fue exactamente la pregunta que le quitó el sueño a otro físico más de 200 años después de Newton. En 1907, trabajando como empleado en una oficina de patentes, en Berna, Suiza, Albert Einstein tuvo lo que él mismo llamó, décadas después, el pensamiento más feliz de mi vida.
Él imaginó a una persona cayendo del techo de una casa y se dio cuenta de que durante la caída esa persona no sentiría ningún peso. Para esa persona, momentáneamente, la gravedad simplemente no existiría. Esa idea se convirtió en la base de la relatividad general. La gravedad y la caída libre son localmente indistinguibles. No puedes hacer un experimento dentro de una caja cerrada en caída libre y descubrir si estás siendo jalado por un planeta o simplemente flotando lejos de cualquier masa en el universo. Las dos situaciones parecen, desde adentro, exactamente iguales. Eso complica la historia que acabas de escuchar, porque significa que los astronautas de la EEI no están engañando a la gravedad. Ellos están, de una manera muy real, experimentando lo que Einstein describió como ausencia local de peso, incluso estando rodeados por el 90% de la gravedad de la Tierra. La física moderna todavía discute los límites exactos de este principio de equivalencia en escalas muy grandes o muy pequeñas, pero en el caso de la órbita baja se confirma todos los santos días, desde hace más de 60 años de vuelos espaciales. Ahora, la escena que prometí al principio. Volvamos a Newton. Alrededor de 1685, él dibujó un diagrama que se haría famoso. Un cañón gigante en la cima de una montaña increíblemente alta, por encima de cualquier atmósfera. Él imaginó disparar una bala de cañón horizontalmente. Con poca pólvora, cae cerca. Con más pólvora, cae más lejos. Y con suficiente pólvora, él calculó, la bala nunca llegaría a caer de verdad. Seguiría la curvatura de la Tierra a la misma velocidad que la gravedad la jala hacia abajo y regresaría para golpear la montaña por detrás eternamente, en una órbita cerrada. Ese dibujo fue publicado en el libro A Treatise of the System of the World, en portugués, algo así como Tratado sobre el Sistema del Mundo. Pero Newton nunca vio el libro impreso. Él murió en 1727. El tratado solo salió de la imprenta un año después, en 1728, organizado por colegas a partir de sus manuscritos. Él diseñó, con lápiz y geometría, una máquina que tardaría más de 240 años en ser realmente construida por alguien. Quien la construyó fue la Unión Soviética. El 4 de octubre de 1957, en Baikonur, el Sputnik 1 se convirtió en el primer objeto hecho por manos humanas en hacer realidad, de verdad, el cañón de Newton. Una esfera de metal de 58 centímetros cayendo para siempre alrededor del planeta, sin nunca tocar el suelo. 4 años después, el 12 de abril de 1961, un hombre hizo lo mismo, solo que con su cuerpo, no con metal. Yuri Gagarin, de 27 años, despegó solo a bordo de la Vostok 1 y pasó 108 minutos dando una vuelta completa a la Tierra, en caída libre todo el tiempo. Antes del vuelo, parte de los científicos soviéticos tenían miedo genuino. Nadie sabía con certeza si el cerebro humano soportaría varios minutos seguidos sin peso. Existía un temor real de que él perdiera la capacidad de pensar con claridad o incluso de tragar correctamente. Gagarin despegó sin ninguna garantía de que volvería con la mente intacta. Él regresó riendo. Describió la sensación después como extrañamente tranquila, no como una caída violenta, sino como una flotación suave. Su cuerpo acababa de experimentar, por primera vez en la historia de la especie, lo que Newton solo pudo dibujar en un papel. Ahora da un paso hacia atrás. Piensa conmigo. La EI no es la excepción, es la regla. La Luna ha estado cayendo alrededor de la Tierra durante miles de millones de años, a una distancia promedio de 384.000 kilómetros, tardando aproximadamente 27.3 días en completar una vuelta. La Tierra, a su vez, cae alrededor del Sol a casi 30 kilómetros por segundo, más de 100.000 kilómetros por hora, y tarda 365 días en completar esa órbita gigante. Tú no sientes nada de eso, pero tu cuerpo, en este momento, está cayendo por el espacio a una velocidad que haría que la EEI pareciera estar detenida.
Y no termina ahí, el propio Sol cae. Él orbita el centro de la Vía Láctea a unos 220 kilómetros por segundo y tarda entre 225 y 250 millones de años en completar una sola vuelta. Un periodo tan largo que los astrónomos llamaron año cósmico. La última vez que el Sol pasó por el punto exacto donde está ahora, los dinosaurios ni siquiera existían. La próxima vez que complete esa vuelta, dentro de más de 200 millones de años, nadie sabe qué forma tendrán los continentes, ni si existirá alguien para notar la coincidencia. Y hasta galaxias enteras caen. La Vía Láctea está, en este mismo instante, cayendo hacia una estructura llamada el Gran Atractor, un cúmulo de masa a cientos de millones de años, luz de distancia, que está jalando a una enorme cantidad de galaxias en la misma dirección. No existe, en ningún lugar del universo observable, un solo objeto verdaderamente quieto. Todo lo que tiene masa está cayendo hacia algo más grande. La diferencia entre tú sentado en una silla y un astronauta flotando en la EEI no es que uno cae y el otro no. Es que, en tu caso, el suelo también está cayendo junto contigo. Solo que a una velocidad tan parecida que los dos parecen estar quietos uno respecto al otro. La gravedad nunca se tomó un descanso. Solo te hizo parecer inmóvil. No voy a fingir que entiendo completamente lo que eso le hace a la mente de quien pasa meses allá arriba, pero empecé a pensar diferente sobre algo mucho más terrenal. La sensación de que te falta el suelo bajo los pies. Piensa en la última vez que algo en tu vida cambió de repente. Un trabajo que terminó, una relación que se enfrió, una ciudad que tuviste que dejar. Probablemente sentiste eso como una caída, como si el suelo hubiera desaparecido bajo tus pies y nada te estuviera sosteniendo. La física orbital sugiere otra interpretación, más extraña y, creo yo, más generosa. Tal vez nunca hayas tenido un suelo fijo en absoluto. Tal vez ninguno de nosotros lo haya tenido. Todo el planeta está en caída libre alrededor del Sol. El Sol está en caída libre alrededor de la galaxia. Naciste, vives y vas a morir dentro de una caída continua que comenzó miles de millones de años antes de ti y continuará miles de millones de años después. La estabilidad que sientes por la mañana, tomando café, con los pies firmemente en el suelo, es una ilusión de escala. Una caída tan suave, tan sincronizada con todo a tu alrededor, que tu cuerpo decidió llamar a eso estar quieto. No existe un solo punto fijo en todo el universo para que puedas comparar y decir, aquí es donde todo empieza a moverse. Todo ya está en movimiento, siempre lo ha estado. Piensa en eso la próxima vez que sientas que el suelo desaparece bajo tus pies. Tal vez por eso la vida nunca parece tener un suelo firme. No es porque estés haciendo algo mal, sino porque caer continuamente, sin nunca tocar fondo, es el estado natural de todo lo que existe. Desde una estación a 400 kilómetros de altura hasta una galaxia entera a millones de años luz. Quedarse quieto de verdad sería la excepción. Caer es la regla. Si prefieres entender la caída en vez de confiar ciegamente en que el suelo te va a sostener para siempre, ya estás pensando como físico. Y eso por sí solo ya te separa de quien mira al cielo sin nunca preguntarse por qué. Entonces regresa a la pregunta que abrió este video. La estación está cayendo. Ahora, mientras terminas de escuchar esta frase, cayó mientras respirabas. Va a seguir cayendo después de que termine este video. Y mañana y dentro de un año. Perdiendo, despacio, unos 100 metros de altitud por día debido al roce finísimo de la atmósfera allá arriba, siendo empujada de vuelta cada pocas semanas, solo para seguir cayendo como debe. Empecé a notar esa sensación en pequeños rincones de mi vida. El sacudón de turbulencia en un avión, el instante antes de que el elevador se trabe, ese segundo en un sueño en el que sientes que estás cayendo y te despiertas asustado. Piensa en eso la próxima vez que te pase. Ya no veo esos momentos como fallas de mi equilibrio. Lo veo como un recordatorio rápido y gratuito de lo que Newton dibujó en un papel hace más de 300 años
y que nadie, antes de caerse, había sentido de verdad, solo, sin ninguna garantía de volver. Tal vez lo más elegante del universo sea exactamente eso, la caída más violenta que existe. Personas cayendo a 27.600 kilómetros por hora durante más de 2 décadas sin parar, sentida desde dentro, como la calma más absoluta que el cuerpo humano haya experimentado. No ves el mecanismo, solo ves la paz que produce. No flotas, caes. Y quizá la pregunta que vale la pena llevar contigo no sea cómo dejar de caer, porque nadie se detiene, nunca, en ningún lugar del cosmos. Pero ¿qué cambia cuando dejas de llamar a eso una caída y empiezas a llamarlo simplemente estar vivo? Piensa en dos personas. Puede ser un baile, puede ser una órbita, puede ser una relación, no importa el nombre que le des a eso. Con dos existe un patrón. Se cierra, se repite, para siempre, de la misma manera, predecible hasta el último decimal. Ahora, pon un tercero ahí dentro. No importa con cuánto cuidado calcules, el sistema nunca vuelve a repetir exactamente el mismo camino 2 veces. Esto no se trata de relaciones humanas, se trata de física, y son las mismas leyes que Isaac Newton escribió hace más de 300 años. Dos masas atrayéndose bajo la gravitación universal tienen una respuesta exacta, cerrada, eterna. Si pones un tercer cuerpo en medio, otro planeta, otra luna, otra estrella y la misma matemática, con las mismas leyes perfectas, simplemente se traba. Se traba. No es por falta de fórmula, es porque no existe. Y la forma en que la ciencia descubrió esto es tan vergonzosa como el propio descubrimiento. Un matemático ganó un premio internacional en 1889 por resolver este problema. Él estaba equivocado. Corregir el error costó más caro que el premio que acababa de recibir. Te voy a contar esta historia hasta el final porque fue exactamente ahí, cuando, avergonzado, intentó corregir el artículo, que la física tropezó sin querer con una de las ideas más importantes del siglo XX. Guarda esa frase porque va a volver. Saber las reglas no garantiza predecir el futuro. Aquí es donde se pone raro. La ley no cambia, la fuerza no cambia. Es la mismísima ecuación, la misma gravitación universal que Newton publicó en 1687 en el libro Principia. ¿Por qué, entonces? El problema de dos cosas que se atraen está resuelto desde hace más de 3 siglos, y el de tres cosas que se atraen sigue hoy sin una solución general. Piensa en un sube y baja con dos personas. Se balancea, sube, baja, siempre al mismo ritmo. Puedes calcular exactamente dónde va a estar dentro de una hora o dentro de un año. Ahora, pon a una tercera persona en el sube y baja, en cualquier posición. De repente, nadie más puede predecir el movimiento, más allá de unos pocos segundos. No porque las personas se hayan vuelto menos precisas, sino porque el sistema, matemáticamente, dejó de tener una solución cerrada. ¿Alguna vez has vivido eso sin llamarlo física? Un grupo de dos personas tiene una dinámica extrema. Un grupo de tres cambia de configuración todo el tiempo. Dos se alían, una queda fuera, luego se invierte de nuevo. Una familia con dos hijos tiene una rutina. Una familia con tres tiene una negociación permanente. El número dos es estable. El número tres es, estructuralmente, otra categoría de problema. Y eso aplica tanto para la física como para tu sala de estar. Tu primer instinto, y el de prácticamente todos los que escuchan esto por primera vez, es pensar que es solo una cuestión de potencia de cómputo. Pero espera. Hoy en día, las supercomputadoras más avanzadas del planeta simulan billones de operaciones por segundo. Y, aún así, nadie puede predecir con exactitud, dentro de mucho tiempo, dónde estarán tres cuerpos. No es raro hardware. El problema no es calcular lo suficientemente rápido. Segundo instinto, debe ser algo de masa, de peso, de escala. Los planetas son demasiado pesados, por eso se complicó, pero espera otra vez.
Tres granos de polvo, del tamaño que sean, bajo la misma ley de la gravedad, muestran exactamente el mismo comportamiento. No se trata de cuánto pesa, se trata de cuántas cosas hay. Se están jalando unas a otras, todas al mismo tiempo, todas cambiando la posición de las demás a cada instante. Tercer instinto. Entonces, solo es cuestión de usar más cifras decimales, más precisión en la medición inicial, y la predicción mejora, pero en realidad no mejora, solo retrasa el error de medición diminuto al principio, demasiado pequeño para que cualquier instrumento lo detecte, crece exponencialmente con el tiempo, puedes ganar más cifras decimales de precisión. Hoy, mañana, en la escala de tiempo adecuada, ya no son suficientes. Y el cuarto instinto, el más terco. Pero existe una fórmula matemática que resuelve eso, así que está resuelto, técnicamente, sí existe. Te voy a contar sobre ella en un momento y por qué no ayuda en casi nada. En la práctica, no es falta de computadora, no es falta de precisión, no es falta de genio, es la propia estructura del problema a la que se resiste. Piensa en un compás de esos para dibujar círculos en la escuela. Clavas la punta seca en un lugar fijo, giras la otra punta y el resultado es un círculo perfecto, cerrado, exacto, igual desde la primera hasta la milésima vez que lo dibujas. Dos masas atrayéndose hacen exactamente eso. Una de ellas funciona, en la práctica, como la punta fija y la otra dibuja una elipse perfecta a su alrededor, para siempre. Es la primera ley de Kepler deducida matemáticamente por Newton. Limpia, cerrada, eterna, como un disco de vinilo que toca la misma pista para siempre sin nunca saltarse. Ahora, imagina un compás, donde la punta fija también está siendo jalada por un tercer imán en algún lugar fuera de tu vista, que se mueve solo. La punta que debería quedarse quieta empieza a deslizarse. La línea que debería cerrar el círculo nunca más se cierra. Sigue siendo dibujada punto por punto, siguiendo las mismas leyes físicas, sin ningún azar, sin ninguna aleatoriedad, y aún así, nunca repite el mismo trazo, exactamente el mismo trazo dos veces. Ese es el corazón del problema, de los tres cuerpos. No existe una punta fija. Los tres objetos se jalan entre sí al mismo tiempo, todo el tiempo, y cada jalón cambia la posición que va a determinar el siguiente jalón. La línea nunca se cierra, la música nunca repite el estribillo, y cuanto más tiempo esperas, más distante queda tu predicción de hoy de la posición real de mañana. Quien primero se topó de nuevo con esto fue el propio Newton. En 1687, en el Principia, él resolvió el caso de dos masas con una elegancia que hasta hoy se enseña sin cambiar ni una coma. Animado, intentó el siguiente paso obvio: la Tierra, el Sol y la Luna, tres cuerpos reales moviéndose de verdad en el cielo sobre él. Él necesitaba eso por un motivo muy práctico. Las tablas lunares precisas eran, en esa época, la herramienta que los barcos usaban para calcular su posición en medio del océano. Newton pasó años en eso, en la década de 1690, rehaciendo los mismos cálculos una y otra vez en Cambridge, según el relato del astrónomo Edmundo Halley, su amigo cercano. Newton confesó que ese problema específico, el de la luna, era el único que de verdad le quitaba el sueño por las noches y le daba dolor de cabeza. No fue la gravedad en sí, no fueron los planetas distantes, sino que fue exactamente ese, tres cuerpos comunes jalándose unos a otros. Él nunca terminó de resolverlo. Casi un siglo después, Leonhard Euler, en 1767, encontró algunas configuraciones muy específicas, en las que tres cuerpos alineados siguen moviéndose de forma predecible. 5 años después, en 1772, Joseph Louis Lagrange encontró otra: tres cuerpos formando un triángulo equilátero perfecto, girando juntos, también de forma predecible. Eran excepciones bonitas, raras, matemáticamente honestas, pero no eran la respuesta general. En el caso común, Newton pasó años en eso,
en la década de 1690, rehaciendo los mismos cálculos una y otra vez en Cambridge, según el relato del astrónomo Edmund Halley, su amigo cercano. Newton confesó que ese problema específico, el de la Luna, era el único que de verdad lo mantenía sin dormir por las noches y le daba dolor de cabeza. No fue la gravedad en sí. No fueron los planetas distantes, fue exactamente ese. Tres cuerpos comunes jalándose unos a otros. Él nunca terminó de resolverlo. Casi un siglo después, Leonhard Euler, en 1767, encontró algunas configuraciones muy específicas, en las que tres cuerpos alineados siguen moviéndose de forma predecible. 5 años después, en 1772, Joseph Louis Lagrange encontró otra. Tres cuerpos formando un triángulo equilátero perfecto, girando juntos también de forma predecible. Eran excepciones bonitas, raras, matemáticamente honestas, pero no eran la respuesta general. En el caso común, el problema seguía abierto. Solo que aquí el asunto se vuelve más sofisticado que simplemente decir que no existe solución. Punto final. En 1912, el matemático finlandés Carl Sundman publicó una respuesta de verdad. Una serie matemática infinita, convergente, que, en principio, da la posición exacta de los tres cuerpos en cualquier instante del tiempo para siempre. Técnicamente, él resolvió el problema de los tres cuerpos. Pero espera, antes de celebrar, detente y calcula eso con calma. Para que esta serie se vuelva realmente útil, con la precisión que la astronomía real exige, los cálculos muestran que necesitarías sumar un número de términos con cerca de 8 millones de dígitos. No 8 millones de términos, sino un número que, escrito completo, tiene 8 millones de dígitos. Ninguna computadora, hoy en día o en un futuro cercano, puede procesar eso de manera útil. Sundman, técnicamente, resolvió la cuestión matemática y al mismo tiempo no cambió casi nada. En la práctica, es un raro tipo de victoria real en el papel, inútil al telescopio. Hasta hoy, los matemáticos debaten si eso cuenta como haber resuelto el problema de verdad, y la respuesta más honesta depende de qué número estás usando para llamar a eso resolver. Saber las reglas no garantiza predecir el futuro. De términos, tú técnicamente llamando, tú llamando número de tú estás llamando, de tú llamando él, tu número de términos, tu número de términos llamando él, estás llamando de él, número de términos, tú estás llamando de premio internacional. Tres de los matemáticos más grandes de Europa, Charles Hermite, Karl Weierstrass y Gustav Mittag-Leffler, organizaron un premio internacional. Quien lograra demostrar matemáticamente si el sistema solar era infinito, ganaría el premio. Henri Poincaré, matemático francés de 35 años, presentó un estudio en 1888 sobre exactamente ese problema, el de los tres cuerpos. El jurado quedó impresionado. Describió el trabajo como obra de un genio matemático, del tipo de mente que abría una nueva era en la mecánica celeste. Poincaré ganó. El artículo fue preparado para su publicación en la revista Acta Mathematica, con la intención de salir impreso justo el día del cumpleaños del rey. Pero, mientras revisaba las pruebas tipográficas, el editor asistente de la revista, Lars Edvard Fragman, se topó con un pasaje que no podía entender. Le escribió a Poincaré pidiéndole una aclaración. Era julio de 1889. Poincaré volvió a su propio razonamiento para intentar explicar el pasaje y se dio cuenta, solo y en silencio, de que había cometido un error grave. Él había supuesto que las trayectorias de los tres cuerpos se acomodaban, con el tiempo, en curvas relativamente simples y casi cerradas. No era verdad. Al rehacer el cálculo, encontró lo opuesto. Las trayectorias se cruzaban, se entrelazaban infinitamente, de una manera tan compleja que ninguna fórmula simple podía describirlo. La revista ya había impreso el artículo, ya había sido distribuido a suscriptores en toda Europa. Poincaré pidió con urgencia que toda la tirada fuera retirada y destruida. Pagó de su propio bolsillo la reimpresión de la versión corregida.
Y el costo de todo eso fue mayor que todo el premio que acababa de ganar. La versión corregida salió en 1890. Y ese error, descubierto por accidente por un editor confundido revisando pruebas tipográficas en un verano europeo, hoy es reconocido como la primera descripción matemática de lo que llamamos caos. Temas donde pequeñísimas diferencias al principio se transforman, con el tiempo, en resultados completamente diferentes. 74 años antes de que el meteorólogo Edward Lorenz formulara su versión más famosa de la misma idea, Poincaré ya se había topado con ella intentando corregir un artículo avergonzado a las prisas en un verano lluvioso en París. Eso parece historia de matemático encerrado en una sala. No lo es. Los puntos exactos que Euler encontró en 1776 y Lagrange encontró en 1772. Esas configuraciones raras, donde tres cuerpos se comportan de forma predecible, se convirtieron, siglos después, en una herramienta de ingeniería espacial real. Cada par de cuerpos grandes en el espacio, como el Sol y la Tierra, genera 5 de estos puntos de equilibrio gravitacional a su alrededor, llamados puntos de Lagrange. En el sistema Sol-Júpiter, 2 de esos puntos han estado acumulando rocas durante miles de millones de años. Más de 15.300 asteroides, llamados troyanos, ya habían sido catalogados ahí hasta octubre de 2025. El primero de ellos, llamado 588 Aquiles, fue encontrado en 1906. Ellos permanecen atrapados en ese equilibrio específico desde los inicios del sistema solar, hace cerca de 4.500 millones de años. En el sistema Sol-Tierra, de esos puntos, llamado L2, está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, 4 veces más lejos que la Luna. Es exactamente donde está hoy el telescopio espacial James Webb. Pero está es una palabra engañosa. Pero L2 no es realmente un lugar estable. El telescopio orbita alrededor del punto, en una trayectoria que varía entre 250.000 y 830.000 kilómetros de distancia de él. Y 830.000 kilómetros de distancia de él. Usa propulsores para corrección de ruta cada pocas semanas, o se irá alejando poco a poco. El mismo caos que Poincaré encontró por accidente en 1889. Es, hoy en día, la razón práctica por la cual el telescopio más caro, jamás construido por la humanidad, necesita mantenimiento orbital constante, solo a 1,5 millones de kilómetros de casa. Y el problema no termina con 3 cuerpos. Todo nuestro sistema solar, el Sol y 8 planetas, básicamente es un problema de 9 cuerpos. Básicamente sufre exactamente de la misma enfermedad. En 1989, el astrónomo francés Jacques Lascar publicó en la revista Nature un cálculo que mostró que los planetas internos del sistema solar tienen órbitas caóticas. Detente y calcula ese número con calma. Detente y calcula. Al medir la posición exacta de la Tierra, eso es suficiente para que sea imposible predecir dónde estará dentro de poco más de 100 millones de años. No es porque falte información, sino porque en esa escala de tiempo, el propio cálculo deja de tener sentido. No necesitas 3 planetas para sentir eso en carne propia. Lo sientes cada vez que hacer planes con 2 personas es sencillo y el mismo plan con 3 se vuelve una negociación infinita. Quedar con una persona es un mensaje. Quedar con 2 es ponerse de acuerdo. Quedar con 3 es, de repente, 7 versiones diferentes de horario, lugar y quién cancela primero, cambiando hasta minutos antes de salir de casa. No es una falla de organización tuya. No es falta de planeación, es la misma estructura que bloqueó a Newton. Cada persona nueva que entra en la ecuación no suma complejidad, la multiplica. 2 personas que deciden algo juntas forman un sistema cerrado, predecible. 3 personas que deciden algo juntas forman un sistema donde la decisión de cada una cambia en tiempo real lo que las otras 2 van a decidir después, exactamente como cada cuerpo en el espacio cambia la trayectoria de los otros 2 a cada instante.
Por la mañana, cuando tres personas intentan usar el mismo baño, el mismo coche, la misma cafetera, al mismo tiempo, y todo parece salir mal de una manera nueva, eso no es falta de suerte. Es la misma matemática que Poincaré encontró intentando corregir un artículo. Un viaje planeado entre tres amigos, donde el destino cambia 4 veces antes de hacerse realidad, es estructuralmente el mismo tipo de sistema que ningún supercomputadora puede predecir más allá de cierto horizonte. Eso debería tranquilizarte, no frustrarte. No eres malo para predecir el comportamiento de grupos de tres o más personas. Nadie lo es, ni Newton lo fue. El universo entero, con las leyes más exactas que existen, tampoco puede hacerlo. Empecé a mirar el cielo de una manera diferente después de entender eso. Ya no veo un reloj perfecto girando allá arriba, predecible hasta el último decimal. Veo miles de millones de relaciones de tres cuerpos o más, cada una escribiendo, en este momento, una línea que nunca se va a repetir exactamente de la misma manera otra vez. Todo el sistema solar es, en el fondo, un enorme problema de muchos cuerpos que solo finge ser estable en la escala corta de una vida humana. En 100 millones de años, nadie, ni la física, ni Newton, ni la supercomputadora más avanzada que aún vaya a ser inventada, sabe exactamente dónde va a estar la Tierra. Determinismo no es lo mismo que destino. Las leyes son perfectas, el futuro, aún así, sigue abierto. Saber las reglas no garantiza predecir el futuro. Existe una manera de robar energía del universo sin pagar nada por ello, sin motor, sin combustible, sin gastar ni un solo watt. Seguramente ya has escuchado esta frase 1000 veces. No hay almuerzo gratis. Todo tiene un precio, siempre. La energía no aparece de la nada. Eso no es una opinión, es una ley. La ley más sólida que la física haya probado. Pero el 5 de marzo de 1979, una sonda de la NASA del tamaño de un auto pequeño pasó rozando cerca de Júpiter y salió de ahí volando a más de 36.000 kilómetros por hora, más rápido de lo que llegó. Ningún motor encendido, ni una gota de combustible quemada. Piensa en eso. Eso no debería ser posible. Y aquí está el detalle extraño de esta historia. Ella no robó energía de la nada. Ella se la robó a alguien, se la robó a Júpiter, y Júpiter la dejó, sin siquiera darse cuenta. No existe energía gratis, existe energía prestada. Esa frase tendrá total sentido en unos minutos. La ley de conservación de la energía dice algo simple. No creas energía y no destruyes energía. Solo la transformas o la transfieres de un lugar a otro. Siempre que algo gana energía, otra cosa perdió exactamente la misma cantidad. Sin excepción, sin descuento, sin letra muda. En ningún experimento, en ningún lugar del universo observado, se ha medido una violación de esta ley. Entonces, ¿cómo una sonda de 825 kilos pasa rozando un planeta sin encender ningún motor y sale de ahí con 10 kilómetros por segundo más de velocidad? ¿De dónde vino esa energía? Piensa conmigo. Empujas un carrito de supermercado. Se mueve mientras lo empujas y se detiene en cuanto lo sueltas. Tú pateas una pelota, rueda hasta que la fricción consume toda la energía. En toda tu vida nunca has visto que algo gane velocidad por sí solo, de la nada, sin que alguien pague ese precio. ¿Por qué sería diferente allá afuera, en el vacío, cerca de un planeta? La primera respuesta que la mayoría de la gente da es: debe ser la gravedad de Júpiter empujando la sonda hacia adelante, como una resortera de verdad. Pero espera, la gravedad por sí sola no puede hacer eso. Jala la sonda hacia adentro cuando llega y la empuja hacia afuera cuando sale, en la misma proporción exacta. Si Júpiter estuviera quieto en el espacio, sin moverse, la sonda saldría de ese encuentro con la misma velocidad con la que entró. Ni 1 kilómetro por hora más. La segunda respuesta es: entonces debe ser algún truco de geometría.
La trayectoria se dobla de tal manera que crea velocidad de la nada. Pero espera, la geometría no crea energía. Puedes cambiar la dirección de algo usando solo geometría. No puedes cambiar su velocidad sin aplicar una fuerza que venga de algún lugar real. La tercera respuesta, la más común, debe ser un error de medición o un efecto demasiado pequeño para importar. Pero espera, los ingenieros de la NASA midieron ese aumento de velocidad con una precisión de metros por segundo hace más de 4 décadas, y coincide exactamente con la predicción matemática hecha antes de que sucediera. No es un error, es físico, se mide, es real. Aquí es donde se pone extraño y también donde se vuelve simple. Piénsalo conmigo. En una pelota de tenis y un tren. Estás parado en una plataforma sosteniendo una pelota de tenis y un tren bala viene hacia ti a 100 kilómetros por hora. Lanzas la pelota contra el tren. Ella golpea el frente y rebota de regreso. Pero no regresa a la misma velocidad con la que salió. En un choque perfectamente elástico, sale con la velocidad que tenía más 2 veces la velocidad del tren. Ella regresa volando a casi 300 kilómetros por hora. ¿De dónde vino esa velocidad extra? Del tren. El tren perdió una fracción infinitesimal de su propia velocidad, algo tan pequeño que ningún instrumento a bordo jamás lo detectaría. Y esa fracción transferida a una bola de 60 gramos se convirtió en una diferencia gigantesca para ella. Ahora cambia la bola por una sonda espacial. Cambia el tren por Júpiter, un planeta con suficiente masa para tragarse 1000 planetas como la Tierra dentro de él. La sonda no choca con Júpiter, da una vuelta alrededor, entra por un lado y sale por el otro en la misma dirección del movimiento orbital del planeta. El resultado matemático es idéntico al de la bola y el tren. La sonda le roba un pedacito de la cantidad de movimiento de Júpiter. El planeta pierde una cantidad de velocidad demasiado pequeña para que cualquier instrumento la pueda medir directamente. La sonda gana una cantidad enorme porque la diferencia de masa entre los dos es monstruosa. Detente y calcula. La diferencia de masa entre la sonda y Júpiter es del orden de 10 elevado a la 24. 1 seguido de 24 ceros no es desproporción, es otra categoría de cosa. Es la misma simetría entre empujar suavemente un tren en movimiento y que el tren ni siquiera registre que exististe. No es magia, es transferencia de cantidad de movimiento, mecánica newtoniana pura, probada cientos de veces desde entonces. Hay un pasaje de Feynman que ayuda a entender por qué esta ley es tan inquebrantable. Capítulo 4 del primer volumen de las Feynman Lectures on Physics, publicado en 1963. El capítulo sobre conservación de la energía. Él comienza contando la historia de una madre y su hijo. Un niño llamado Denise con un puñado de bloques para jugar. Ella cuenta los bloques todos los santos días. A veces él los esconde detrás del estante. A veces los lanza por la ventana. A veces caen dentro de la caja de juguetes de otro niño. Y aún así, si ella sabe pesar el agua del baño, medir el polvo, revisar detrás de cada mueble, el número siempre coincide. 28 bloques. Siempre 28, no importa en cuántos lugares extraños él los haya escondido. Feynman usaba esa historia para explicar algo incómodo. Nadie sabe con certeza qué es la energía. No existe una cosita física que puedas sostener en la mano y llamar energía pura. Lo que existe es un número, una cantidad que calculas de diferentes formas para cada situación y que siempre, siempre coincide. No importa cuántas formas extrañas tome en el camino. La energía extra de la sonda no salió de un bloque escondido detrás del estante. Vino de un lugar específico, es algo de cualquier lugar en el mundo. El movimiento orbital de Júpiter alrededor del Sol. El número cuadra, siempre cuadra. Aquí es donde se pone extraño de nuevo, porque hubo gente que escuchó esa historia en los años 60 y se preocupó de verdad, preocupada por Júpiter. En 1965, un estudiante de posgrado llamado Gary Flandro,
que estaba haciendo un trabajo de verano en el laboratorio de propulsión. En el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, calculó miles de trayectorias posibles y descubrió que los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se iban a alinear de una manera inusual a finales de los años 70. Un alineamiento que solo se repite aproximadamente cada 175 años. Un periódico local de Pasadena publicó un artículo sobre el descubrimiento, mencionando que la sonda ganaría velocidad robando energía de la órbita de Júpiter. Un grupo de estudiantes leyó eso y fundó oficialmente la Sociedad de Pasadena para la Preservación de la Órbita de Júpiter. Gente real protestando contra la idea de alterar la órbita del planeta más grande del sistema solar. La buena noticia, no tenían de qué preocuparse. La mala noticia, para quienes disfrutan de un giro inesperado, técnicamente no estaban equivocados sobre el mecanismo. Júpiter realmente pierde energía orbital en cada sobrevuelo. La cuestión es la escala. Para mover la órbita de Júpiter de manera medible, se necesitarían miles de millones de sobrevuelos seguidos, todos extrayendo energía en la misma dirección, durante un tiempo más largo que la edad del propio universo. El efecto existe. Simplemente es demasiado pequeño para ser cualquier cosa más que un detalle filosófico. Pero la persona que primero vio este mecanismo en los números no fue un físico famoso en un laboratorio reconocido. Fue un estudiante de posgrado llamado Michael Minovich, trabajando durante el verano en el laboratorio de propulsión a chorro en 1961 en la UCLA. Su tarea original era resolver, usando la computadora más rápida disponible en ese momento, la IBM 7090, un problema de trayectoria que otro investigador del laboratorio no podía resolver. Minovich resolvió el problema oficial. Y entonces, solo, por su cuenta, sin que nadie se lo pidiera, siguió trabajando en las ecuaciones. Él estaba intentando encontrar una solución para el clásico problema de los tres cuerpos. La pregunta de cómo tres objetos se mueven bajo la gravedad de los otros, un problema tan difícil que el propio Isaac Newton dijo que eso le hacía doler la cabeza. En agosto de 1961, escribiendo el informe en una máquina de escribir, con símbolos matemáticos dibujados a mano, porque la máquina no tenía esos caracteres, Minovich demostró que una sonda que pasa cerca de un planeta en movimiento podía robar una parte de la energía orbital de ese planeta, sin gastar nada de combustible. En ese momento, nadie había usado todavía esa idea para planear una misión real. La primera vez que esto se probó en el espacio fue en diciembre de 1973, cuando la sonda Pioneer 10 pasó por Júpiter. El físico James Van Allen, en un artículo de 2003 publicado en el American Journal of Physics, calculó que la velocidad heliocéntrica de la Pioneer 10, es decir, su velocidad con respecto al Sol, no a la Tierra, saltó de 9.8. ¿Para qué de los dos? Se transformó durante el sobrevuelo, multiplicando la energía cinética de la sonda por un factor de 5.2. Ningún motor extra, solo Júpiter y las matemáticas que Minovich había dibujado a mano 12 años antes. Fue el cálculo de Flandro sobre la alineación rara de los planetas, sumado a las matemáticas de Minovich, lo que hizo posible lo que vendría después. Lanzar en 1977 una sonda que visitaría 4 planetas usando cada uno de ellos como escalón para el siguiente. Esa sonda se llamaba Voyager. El 5 de marzo de 1979, la Voyager 1 pasó a 348.000 kilómetros del centro de Júpiter, más cerca del planeta de lo que la Luna está de la Tierra. A bordo, nadie sentiría nada fuera de lo común. Ninguna aceleración, ningún sobresalto, solo una sensación continua de estar cayendo. Porque eso es exactamente lo que estaba pasando. Caída libre todo el tiempo, equilibrada por suficiente velocidad lateral para nunca dar en el blanco. Entró corriendo, dio la vuelta alrededor del planeta gigante
y salió de ahí habiendo robado unos 10 kilómetros por segundo de velocidad extra gratis. Júpiter, a cambio, desaceleró en su propia órbita, lo que lo convierte en una cantidad del orden de 10 a la menos 24 kilómetros por segundo, un número tan pequeño que no existe instrumento, ni hoy ni nunca, capaz de medir esa pérdida directamente. Solo se puede calcular. Da un paso atrás ahora, porque este pequeño truco se volvió la columna vertebral de casi toda la exploración del sistema solar externo. Piensa en eso. Sin el onda gravitacional de Júpiter, el viaje de la Voyager hasta Neptuno habría tomado cerca de 30 años. Con él tomó 12. Con la sonda Cassini, lanzada en 1997 rumbo a Saturno, era demasiado pesada para que un solo sobrevuelo fuera suficiente. Entonces los ingenieros la enviaron primero hacia el interior del sistema solar, robando energía 2 veces de Venus, una vez de la Tierra y una última vez de Júpiter, hasta que finalmente tuvo suficiente velocidad para alcanzar Saturno, casi 7 años después del lanzamiento. La sonda Bepi Colombo, que va rumbo a Mercurio, ahora mismo está haciendo lo contrario. Utiliza 9 sobrevuelos gravitacionales para ir perdiendo velocidad poco a poco, porque caer hacia el Sol es fácil. Lo difícil es llegar lo suficientemente despacio para no pasarse de largo. Esa idea de usar un planeta para frenar en vez de acelerar nació a principios de los años 70. Nació cuando el matemático italiano Giuseppe Colombo, de la Universidad de Padua, calculó que la sonda Mariner 10 podía reencontrar Mercurio repetidas veces cada 176 días usando Venus como punto de apoyo gravitacional en el camino. Y la Voyager, esa misma sonda que robó energía de Júpiter en marzo de 1979, nunca dejó de alejarse. En agosto de 2012, cruzó la heliopausa y se convirtió en el primer objeto hecho por manos humanas en salir del espacio dominado por el Sol y entrar en el espacio interestelar de verdad. Hoy, mientras ves este video, está a más de 25.000 millones de kilómetros de la Tierra, viajando a casi 61.000 kilómetros por hora. Detente y calcula. Una señal de radio viajando a la velocidad de la luz, la cosa más rápida que existe, tarda más de 23 horas en alcanzar la Voyager 1 hoy, más de un día entero, solo de ida. En noviembre de este año va a cruzar la marca de un día luz entero de distancia de la Tierra. Es la primera vez que algo construido por humanos llega tan lejos. Nada de esto habría sido posible con el combustible que llevaba en el tanque, allá en 1977. Nada de esto habría sido posible sin pedir energía prestada, de planeta en planeta, a lo largo del camino. No existe energía gratis, existe energía prestada. Y cuanto más pienso en eso, más parece que esa frase aplica a cosas que no tienen nada que ver con sondas espaciales. Piensa en la última vez que alguien te ayudó de una manera que parecía que no le costaba nada a esa persona. Un profesor que te dio 10 minutos extra de atención después de clase, sin quejarse. Un amigo que te escuchó en una noche difícil sin pedir nada a cambio, sin siquiera parecer cansado de eso. Un papá o una mamá que renunció a una noche entera de sueño y al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. No es suerte, es generosidad que tomó energía prestada de un lugar que tú no viste. Alguien pagó un precio real por eso, solo que, como Júpiter, esa persona era demasiado grande o demasiado generosa para que tú sintieras el peso de su pérdida. La energía salió de algún lugar concreto, solo que el lugar era lo suficientemente amplio para absorber la pérdida sin quebrarse. No es deshonestidad fingir que no costó nada. No es mentira, ni ilusión, ni suerte, es escala. La misma física que hace que Júpiter pierda velocidad sin darse cuenta, es la física que hace que alguien ceda tiempo, atención, paciencia, sin que eso jamás aparezca en su cuenta. Y tal vez por eso confundimos la verdadera generosidad con magia. Porque, vista de lejos, en la escala equivocada, parece exactamente eso. Dentro de unos miles de millones de años,
El Sol se va a hinchar, va a tragarse Mercurio, tal vez Venus, y el sistema solar interno va a quedar irreconocible. Júpiter probablemente seguirá casi exactamente donde está, habiendo cedido a lo largo de siglos enteros de sondas humanas pasando cerca una cantidad de velocidad tan pequeña que ni siquiera el tiempo geológico podrá registrar la diferencia. Empecé a mirar el cielo nocturno de manera diferente después de entender este cálculo. Ya no veo a Júpiter como un punto de luz quieto allá arriba. Veo un planeta gigante que, sin darse cuenta, ya le ha prestado un pedacito de sí mismo a casi todas las sondas que la humanidad ha enviado al sistema solar exterior y nunca va a extrañar eso. No existe energía gratis, existe energía prestada. Y tal vez lo más hermoso del universo sea esto, que incluso las cosas más inmensas, más frías, más indiferentes, ceden un pedacito de sí mismas para empujar algo más pequeño, un poco más lejos. No por elección, sino por física. Pero el resultado al final es el mismo. Piensa conmigo. ¿Alguna vez has visto el lado oculto de la Luna? No una foto tomada por una sonda espacial. Con tus propios ojos. Una noche cualquiera. ¿Alguna vez en tu vida? La respuesta es no. Y no eres solo tú, es toda tu familia, son todos tus abuelos, son los abuelos de sus abuelos. En aproximadamente 4.5 mil millones de años de existencia de la Luna, ningún ser humano ha puesto los ojos en su lado oculto. Hasta 1959, cuando una sonda soviética finalmente dio la vuelta y fotografió lo que nadie jamás había visto. Ahora piensa en algo aún más extraño. Eso no es suerte, no es coincidencia, no es que la Luna esté ocultando algo a propósito. Es pura física. Y sucedería con cualquier luna, alrededor de cualquier planeta, en cualquier rincón del universo, siempre y cuando estuviera lo suficientemente cerca y tuviera suficiente tiempo. Y la razón por la que esto sucede es la misma razón por la que, en este preciso momento, tus días se están volviendo, aunque sea muy poco, más largos que los de tu abuela. Al final de este video, te voy a contar sobre un cálculo de 1879 que pareció una locura durante 90 años, hasta que un espejo, dejado por astronautas en la Luna, demostró que estaba en lo correcto. La mayoría de las personas, cuando entienden que la Luna siempre muestra el mismo lado a la Tierra, cometen un error pequeño, pero revelador. Piensan que la Luna simplemente no gira, que está estática, atrapada, quieta en el espacio, solo orbitando la Tierra como una pelota atada a una cuerda. Incorrecto. La Luna sí gira. Gira exactamente una vez sobre su propio eje cada 27.3 días. El detalle es que también da una vuelta completa alrededor de la Tierra en esos mismos 27.3 días. Ambos movimientos, el de girar y el de orbitar, tienen exactamente la misma duración. Es ese encaje perfecto de números lo que hace que la Luna siempre te muestre la misma cara. ¿Por qué esos dos números coinciden tan perfectamente? ¿Por qué eso sucede solo con la Luna o sucede en cualquier lugar del sistema solar? ¿Será que siempre fue así o la Luna giraba de otra manera en el pasado? ¿Y qué tiene que ver eso con el hecho de que, según tu abuela, los días parecían más cortos cuando ella era niña? Porque físicamente tal vez realmente lo eran. No es coincidencia, no es un secreto, es destino gravitacional. Y hay un detalle que pocos conocen. Aunque esté bloqueada, la Luna no te muestra exactamente la mitad de ella, ni un milímetro más. Por pequeñas variaciones en la velocidad de su órbita, que no es un círculo perfecto, es ligeramente ovalada. Y por el ángulo desde donde observas, en la Tierra, a lo largo de los meses, puedes espiar, poco a poco, hasta el 59% de la superficie lunar. Ese vaivén de lado a lado tiene un nombre: libración. No es suficiente para ver el lado oculto de verdad,
pero es el universo dejando una pequeña rendija abierta, solo para recordarnos que ningún bloqueo de marea de miles de millones de años es absolutamente perfecto. Imagina a dos bailarines de tango en el centro de un salón vacío. Al principio, uno de ellos gira solo, rápido, casi descontrolado, mientras el otro lo sostiene por la cintura y dirige el baile. No hay fuerza bruta en este proceso, hay fricción. Un arrastre suave, repetido vuelta tras vuelta, que va robando poquito de la velocidad de giro de ese bailarín en cada paso. Después de muchas vueltas, cientos de ellas, algo cambia. Su giro deja de ser libre y pasa a encajar exactamente en el ritmo del baile en sí. Deja de girar sobre su propio eje. Empieza a girar solo alrededor de su pareja, siempre de frente a ella, para siempre. No fue una elección, fue fricción. Repetido el tiempo suficiente hasta que no quede otra salida. Eso, físicamente, fue lo que le pasó a la luna. El salón de baile fue el espacio. La fricción fue la gravedad de la Tierra deformando roca aún derretida en una especie de tira y afloja silencioso. Y el baile ni siquiera duró cientos de vueltas. Según las mejores estimaciones, la luna quedó bloqueada por marea en menos de 100 días después de formarse. Fricción, repetición, tiempo. Un parpadeo en términos cósmicos. Quedó bloqueada por marea casi de inmediato y nunca volvió a soltarse. Hay una cita de Feynman que conecta directamente con esto, aunque él nunca usó la expresión bloqueo de marea. En las Feynman Lectures on Physics, volumen 1, capítulo 7. La teoría de la gravitación, basadas en las clases que él dio a los estudiantes de primer año en Caltech entre 1961 y 1963, Feynman detiene el curso para hablar sobre las mareas. Él cuenta que, antes de Newton, la gente ya sabía que la luna jalaba el agua de los océanos y causaba las mareas. Eso no era ningún secreto. Lo que nadie entendía bien era por qué todos los días la marea sube 2 veces, y no solo una. Él describe esto casi riéndose de la ingenuidad pre-newtoniana. El sentido común de la época imaginaba que, si la luna jala el agua hacia arriba de un lado, debería haber marea solo de ese lado. Feynman explica, con la paciencia de quien disfruta desmontar errores intuitivos, que la gravedad de la luna no simplemente jala el agua hacia arriba. Ella estira toda la superficie, creando 2 abultamientos de marea, uno orientado hacia la luna y otro exactamente en el lado opuesto. Siempre me ha parecido algo hermoso. La misma fuerza que parece un capricho local, una marea subiendo en tu playa, en realidad es un efecto sobre el cuerpo entero, toda la tierra deformándose, un poquito, todo el tiempo. Y es exactamente ese mismo abultamiento de marea, solo que en la luna y no en la tierra, el que con el tiempo la dejó bloqueada, siempre de frente a ti. Pero la física real es más terca de lo que parece, y existe una excepción que engañó a los propios astrónomos durante décadas. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, debería ser el ejemplo más obvio de bloqueo por marea que existe. Está pegado al Sol, sufre una marea gravitacional brutal, debería haberse bloqueado hace mucho tiempo, siempre mostrando el mismo lado, igual que la Luna muestra a la Tierra. Y durante décadas, eso era exactamente lo que los astrónomos pensaban. Cada vez que observaban a Mercurio en la posición más favorable, siempre veían el mismo lado y concluyeron, bloqueado. Pettengill y Dicey, en 1865, usando el radiotelescopio de Arecibo, demostraron que estaban equivocados. Mercurio no está bloqueado porque gira exactamente 3 veces por cada 2 vueltas que da alrededor del Sol, una proporción de 3:2. El motivo es que la órbita de Mercurio es mucho más alargada, más elíptica que la de la Luna alrededor de la Tierra. Cuando la órbita no es prácticamente circular, el punto de marea más fuerte cambia en cada paso, y el planeta puede quedar atrapado en una proporción diferente al bloqueo simple que uno imaginaría. Eso no invalida la regla, solo prueba que es más sutil que simplemente todo se bloquea igual.
La forma exacta de la órbita decide el resultado final. Y por eso los científicos todavía ejecutan miles de simulaciones de la historia de Mercurio solo para entender por qué eligió ese camino y no otro. Esa misma física, aplicada a otros sistemas solares, es hoy uno de los temas más discutidos en la búsqueda de planetas habitables. Muchos de los exoplanetas rocosos, descubiertos orbitando estrellas pequeñas y frías, las llamadas enanas rojas, están tan cerca de su propia estrella, que los modelos sugieren que buena parte de ellos debería estar bloqueada, con un lado en día eterno y el otro en noche eterna. Eso sigue siendo un debate activo entre astrónomos. El bloqueo total cambia radicalmente el clima del planeta y nadie sabe con certeza si eso favorece o destruye cualquier posibilidad de vida allí. No es un secreto, es destino gravitacional, solo que el destino exacto depende de la forma del baile. Ahora regresa conmigo a 1879 a Cambridge, Inglaterra. Un matemático llamado George Darwin, hijo de Carlos Darwin, el de la evolución, publica un artículo en la Royal Society con un cálculo que parecía una locura para la época. Él argumentaba que el mismo fricción de marea que bloquea a la Luna también está lentamente frenando la rotación de la Tierra. Por la conservación del momento angular, si la Tierra está perdiendo velocidad de giro, ese giro perdido no desaparece. Se transfiere a la órbita de la Luna, que, por consecuencia, debería estarse alejando de la Tierra año tras año indefinidamente. George Darwin no la tuvo fácil en el ámbito científico. Llevar el apellido Darwin en una época en que el padre aún era discutido y atacado, significaba que mucha gente dudaba si el hijo tenía talento propio o solo estaba usando el nombre de la familia. Aún así, él insistió. Proyectó hacia atrás en el tiempo los cálculos de la rotación de la Tierra y calculó que, hace miles de millones de años, la Luna debió haber estado extremadamente cerca de la Tierra. Demasiado cerca, de hecho. Eso lo llevó a proponer una idea que hoy se considera incorrecta, que la Luna se habría desprendido de una Tierra joven, aún derretida, girando demasiado rápido. Esa parte, hoy sabemos, está equivocada. Pero la parte sobre la marea, la fricción y el alejamiento gradual, esa la acertó. Durante 90 años no había forma de probar eso. ¿Era cálculo? ¿Era teoría? Era un número en una hoja de papel en Cambridge. Hasta el 21 de julio de 1969, cuando los astronautas del Apolo 11, antes de regresar al módulo lunar, dejaron atrás un panel con 100 pequeños espejos dispuestos para reflejar la luz exactamente de regreso al lugar de donde vino. Los científicos empezaron a disparar pulsos de láser desde la Tierra hacia ese panel y a medir, con una precisión de pocos centímetros, cuánto tiempo tardaba la luz en ir y regresar. Dick y sus colegas, en un estudio de 1994, publicado en la revista Science, usando décadas de datos de este experimento, confirmaron: la Luna se está alejando de la Tierra a 3.8 centímetros por año. Casi exactamente lo que el cálculo de Darwin, hecho 115 años antes, sin láser, sin computadora, preveía que debía suceder. Ahora extiende eso al resto del universo. Plutón y su luna Caronte llevaron este proceso al límite. Los dos quedaron acoplados por marea entre sí. Si estuvieras de pie en el lado correcto de Plutón, Caronte se quedaría quieta en el cielo, suspendida, sin salir ni ponerse nunca. Del otro lado de Plutón, nunca verías a Caronte. Ni una sola vez, en toda la vida. Es el destino final de cualquier par de compañeros, cuerpos unidos por la gravedad dado suficiente tiempo. Los dos dejan de girar libremente y empiezan a girar solo uno alrededor del otro, siempre de frente. No es solo Plutón y Caronte. Io, Europa y Ganímedes, tres de las lunas de Júpiter, llevan miles de millones de años acopladas por marea al planeta gigante. Europa, de hecho, probablemente oculta un océano líquido bajo la corteza de hielo precisamente por esa misma fricción de marea. Su órbita es levemente jalada por Io de un lado y por Ganímedes del otro, lo suficiente para que la Luna se comprima y se relaje en cada vuelta, generando calor en su interior.
El bloqueo no se trata solo de mostrar una cara fija al planeta. A veces es el motor que mantiene a un mundo geológicamente vivo por dentro, incluso a cientos de millones de kilómetros del Sol. Y eso es lo que está ocurriendo, poco a poco, entre la Tierra y la Luna en este mismo momento. Cada marea que sube en tu playa roba una fracción diminuta, casi imperceptible, de la velocidad de rotación de la Tierra y empuja un poco la órbita de la Luna hacia afuera. El resultado, según mediciones de relojes atómicos confirmadas por registros geológicos antiguos, es que el día en la Tierra está aumentando aproximadamente entre 1.7 y 2.3 milisegundos por siglo. Parece poca cosa, pero en rocas de hace 620 millones de años en Australia, los científicos encontraron capas sedimentarias formadas por las mareas de aquella época y muestran días de 21.9 horas y años de 400 días. La Tierra ya giró mucho más rápido de lo que gira hoy. Cuando se formó, hace 4.5 mil millones de años, el día probablemente duraba unas 6 horas. Si nada más sucediera, la física apunta a un destino claro. Dentro de unos 50 mil millones de años, la Tierra también quedaría acoplada por marea a la Luna, igual que Plutón quedó bloqueado con Caronte. El día sería del tamaño del mes, casi 47 veces más largo de lo que es hoy. Pero eso nunca va a pasar de verdad, porque mucho antes de eso, dentro de unos 5 mil millones de años, el Sol agotará el combustible de su núcleo, se hinchará en una gigante roja y muy probablemente se tragará a la Tierra entera. El baile entre la Tierra y la Luna es un baile destinado a nunca terminar de verdad. Solo será interrumpida por algo más grande antes del último paso. Es fácil pensar que conocer a alguien o algo completamente es solo cuestión de tiempo. Que si te mantienes lo bastante cerca el tiempo suficiente, eventualmente vas a ver todo. Pero la Luna es la prueba física de que eso no es verdad ni siquiera para el objeto más cercano, más constante y más observado de toda tu vida. Naciste mirando la Luna. Vas a morir sin haber visto jamás el 41% de ella. No es porque ella se esconda a propósito. Ya vimos que no es su elección, es inercia, es física. Es el resultado de miles de millones de años de fricción gravitacional silenciosa. Pero el resultado práctico es el mismo: intimidad. Incluso la más antigua, la más constante, siempre guarda un lado que simplemente nunca vas a ver. Creo que eso también aplica para quien está más cerca de ti, de una manera que no tiene por qué ser triste. Hay personas que conoces desde hace décadas y aún así existe una parte de ellas, un pensamiento, una mañana a solas, una versión de cuando eran niños que nunca vas a presenciar, por más tiempo que pasen juntos, porque el tiempo no funciona así. Conocer a alguien de verdad quizá no sea ver el 100%, es quedarse en una órbita lo suficientemente inestable como para seguir mirando hacia el mismo lado, vuelta tras vuelta, aún sabiendo que siempre hay una mitad ahí que solo vas a imaginar. Y quizá la parte más extraña de todo esto sea que ese proceso nunca se detiene, ni con la Luna, ni con la Tierra, ni contigo. Cada día que pasa, físicamente, es un poquito más largo que el día anterior, no en el calendario, en el reloj. El tiempo que la Tierra tarda en girar una vez sobre sí misma está aumentando, año tras año, desde que existen océanos golpeando sus costas. Nunca vas a sentir esa diferencia en tu cuerpo, pero está sucediendo ahora, mientras escuchas esto. No voy a fingir que entiendo completamente la magnitud de esto. Cuando leí por primera vez sobre el cálculo de Darwin, un hombre sentado en una sala en Cambridge en 1879, prediciendo en papel un fenómeno que solo sería confirmado 90 años después. Por el espejo dejado por los astronautas, empecé a mirar la Luna de otra manera. No como algo terminado, fijo, acabado en el cielo, sino como un proceso en medio del camino. Algo que todavía está sucediendo, demasiado lento para que yo lo perciba y demasiado rápido en escala cósmica para durar para siempre. La luna que ves esta noche no está a la misma distancia, ni tiene el mismo tamaño en el cielo que la luna que vieron los primeros seres humanos. Y no será la misma dentro de 1 millón de años. Se está alejando, centímetro a centímetro,
llevándose consigo un pedacito de la velocidad de rotación de la Tierra, arrastrando sus días lentamente hacia un futuro que ninguna de las dos vivirá para ver completo. Porque antes de que termine el baile, el sol apagará las luces del salón. No es un secreto, es destino gravitacional. Solo que es un destino que nadie va a presenciar hasta el final. Y tal vez sea exactamente por eso que vale la pena mirar hacia arriba esta noche. No para ver algo terminado, sino para ver en tiempo real un punto intermedio que dura miles de millones de años.